Y hablando de la iglesia, por ejemplo, antes para la iglesia, la verdad era que ahora todos los gays se van al infierno. Hasta que el Papa salió un día con sus huevotes a un balcón y dijo, no, siempre no, los gays se van al cielo también. Y Era todos por a el huevo. Vine, de que era por el Vine, era psych. Era por el Vine. Sí. El Vine más largo de 500 años en lugar de 6 segundos, pero... Ay, sí pero estuvo. pues sí, así se arma. Es que también, güey, o sea, ese tipo de cosas, las religiones, eso que terminan la verdad y la chingadera. Chido por el Papa, por cierto. Sí cambian con el tiempo, es como, uy, bueno, ya no podemos con esta sociedad, vamos a adaptarnos. Ahora Sí, vamos claro. a crear una nueva verdad. De hecho, güey. antes, o sea, los mandamientos han cambiado con el tiempo. O sea, no como tal así de que, güey, estos eran los mandamientos del Antiguo Testamento y estos los del Nuevo Testamento, pero sí han ido tergiversándose algunas cosas y han movido cosas para adaptarse. Pues como las constituciones, tal cual. Exactamente. Por ejemplo, antes, güey, hay un mandamiento actual que dice no codiciarás los bienes ajenos. ¿No será como un gobierno moral la religión? Antes, espera, Es No, que- no le diría gobierno. No. Ajá. Si es que dijiste... es una las instituciones y es eso, una ¿no? autoridad moral. Ajá, autoridad moral, ok. Bueno, ese mandamiento que actualmente es no codiciarás los bienes ajenos. Antes era no codiciarás a la mujer del otro. Sí, cierto. Y esa madre lo cambiaron. Yo antes pensaba que eran dos diferentes, Mm, que en el mismo. No. Sí, sí. Y de hecho cada mandamiento viene con un pasaje bíblico que te explica de que... ¿Por qué? De que por qué, o alguien que rompió el mandamiento y que se le cayeron los calzones en una fiesta o algo así de que como castigo de Dios o... Sí. O lo machacó un rayo Pero o por algo ejemplo, la visión que tiene el pueblo sobre Dios, güey, depende mucho de dónde la mires. O sea, particularmente lo vemos desde 3 puntos de vista. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Que los 3 ven al mismo Dios, pero lo ven de forma diferente. El cristianismo crea un Dios, en teoría, amoroso, misericordioso, cariñoso, etcétera, con una relación muy fraternal entre él y su pueblo. Y misterioso. No, un poquito, sí. Y también, pues ellos creen en santos, vírgenes, cuadros y la chingada, no en el Cordero de Dios y la verga. Luego, el judaísmo se quedó en el Antiguo Testamento. Para ellos Jesús es otro güey que llegó y ya, hizo su cagadero y ahí muere. ¿A poco? Sí, el judaísmo, o sea, Jesús no es su Mesías. Siguen Sí. esperando la llegada del Mesías. Creen en la ¿A poco? existencia de Jesús, pero no creen que... Es que no, haya sido el es que la Mesías. existencia de Jesús es una verdad. Jesús existió y está en los libros de historia. Eso es cierto. Hay relatos de filósofos que hablan de un tal Jesús que anda haciendo su desmadre con un chingo de gente caminando. Jesús existió y eso no se puede cuestionar. Tal pues. cual, o sea, de que no, pues Joshua, no me acuerdo qué filósofo como tal era, pero sale que Joshua está de que por tal, está con un chingo de gente emitiendo un mensaje de quién sabe qué. De hecho, Que Joshua hizo otro pedón anoche. Sí, sí. No se cayó los hocico. Ese güey fue el primer rockstar. Sí, Dime lo que tú fue quieras. el primer hippie, güey. Fue el primer hippie. Pero es que o sea, John Lennon, Se yo queda creo pendejo, que güey. es una reencarnación de Jesús. No mames. Ya estoy blasfemando demasiado. Te mamaste. Pero, si hay algún católico aquí ofendido, estoy jodiendo, una disculpa, es broma. Pero, en los ¿Te relatos parecen, güey? ¿Se parecen? donde se Ni menciona Jesús. donde se menciona a Jesús, se menciona que había otros 7 cabrones por todo Israel diciendo que eran el Hijo de Dios, que eran el Mesías y que venían entregando el mensaje. Solamente que Jesús era un orador de huevos, era un vato bien humilde y caía re bien. Era el más cabrón. Era el Era el más, buen pedo. era el que más tenía pedrón. mayor legitimidad, era el que tenía mayor verbo. O sea, Y yo... era el que tenía más carisma. sí, o sea, escuchas las prácticas de la iglesia. Y se Es quedan que Jesús cortos. era marihuano, güey. Sí, Estoy seguro. güey. Entonces, era que... O sea, ¿cómo Jesús llegas con un encontró vato? peyote en el O sea, desierto, güey. llegó con su compa, güey. Le dice... No me acuerdo cómo se llamaba Pedro antes. Pero dice, hoy te vas a llamar Piedra. Porque vas a ser el pilar fundador de la iglesia de Cristo, güey. Hasta el final de los tiempos, güey. O sea, el vato estaba normal, pues. De que en su pedo y llega Jesús sí le dice eso, güey. Y así fue el primer papa, güey. Sí. Pero, o sea, se aventaba unos Es que- pinches pick-up lines el cabrón, güey, impresionante. Es que, También era un tolo, güey, era Nos estamos doctor saliendo del pescador, tema, no, güey. pero nada más quiero mencionar este punto. Doctor. Jesús llega y propone esta idea de que el reino de Dios es para todos. Todos en ese momento se creía que te morías y a la verga, inframundo, el Hades o como le quieras llamar, ¿no? Y tenías una vida de sufrimiento y la verga, ¿no? Y ya Jesús sí cambia eso. Jesús dice, ustedes, mi pueblo jodido, mi pueblo pobre, mi pueblo marginado, ustedes también tienen acceso al reino de Dios.
Aunque sean pobres, chicos, los quiero mucho. Exactamente, No. ahí es cuando mucha gente dice, a huevo, este güey nos está incluyendo y lo empiezan a seguir. Pero bueno, volviendo al tema, el judaísmo, ya después de hablar de cómo el cristianismo ve a este Dios amoroso, el judaísmo lo ve como un Dios vengativo, lo ve como un Dios zarra, A Yahvé. a Yahvé, a Jehová, lo ve como un Dios tirano, casi, egocéntrico, un Dios al que no le gusta ser cuestionado y un Dios al que tienes que obedecer casi, pues de forma ciega, vaya. Y Eso te la compro más, que el cristianismo. O sea, esa realidad que tienen ellos. sí, y el Islam se parece Que hay un poco. cabrón que nos quiere chingar. La realidad del Islam se parece un poquito a la del judaísmo en cuanto a su visión de Dios. Nada más que estos güeyes, en vez de tener a Jesús como el profeta de Dios, tienen a Mahoma. Que de hecho Mahoma y Jesús tienen una vida paralela muy cabrona. O sea, los güeyes vivieron cosas muy similares. Y es una construcción de un profeta sumamente similar. O sea, está demasiado cabrón. Y los dos, Parece armado. Pues. Los dos veían a los De mismos hecho, youtubers. Jesús es el empuje, güey. Y Mahoma es la atracción, güey. Porque Jesús con su fe mueve montañas, güey. Pero si Mahoma no va a la montaña va hacia Mahoma, güey. ¿Sabes? Entonces Jesús las mueve, güey. Y Mahoma las atrae, güey. ¿Se habían dado cuenta de eso? No, güey. ¿No habían escuchado lo de si la montaña no va hacia Mahoma, Mahoma va hacia la montaña? No. ¿No? No. Bueno, pues es una de las frases más famosas Órale. del Islam. Chingón. Y me acabo de dar cuenta que es literalmente al revés, Pero güey. es que, güey, guacha, ahí. Aquí en el podcast Digo, revelaste la nueva verdad, güey. Sí. Mahoma nunca se autoproclamó el hijo de Dios. Mahoma siempre dijo que él era el profeta de Dios, no el hijo de Dios. Porque se le apareció a Alá, ¿no? Y le dijo que tú eres mi chingón, ¿no? Mahoma siempre estuvo interesado en la teología, siempre estuvo interesado en religión y de hecho leyó a Jesús. O sea, Mahoma es, creo que unos 200 años después de Jesús, por ahí. Entonces, Mahoma lee a Jesús, lee a Abraham y lee otros textos religiosos. Jesús escribió. Sí, güey. Ah, ok. Jesús no escribieron sus Bueno, apóstoles. escribieron sus apóstoles. Le escribieron a... Ajá, le escribieron. Entonces, Mahoma se va en un momento Mahoma dice, güey, ¿sabes qué? Me voy a ir al desierto, güey. Me voy a ir a una cueva a encerrar 2 años a leer teología. ¿Por qué? Porque en ese momento Arabia era un territorio dividido en muchas religiones politeístas. Mahoma quería cambiar eso y quería unificar toda Arabia en una sola religión. Entonces Mahoma se va, empieza a leer y a hacer un chingo de estudios teológicos, y en ese momento se le aparece el arcángel Gabriel en representación de Alá y le dice, carnal, tú eres el profeta de Dios, te voy a dictar un chingo de cosas, por favor escríbelas, y esa madre se llama el Corán y es el texto sagrado de los musulmanes. De hecho, parte de la distribución geográfica del Medio Oriente se debe a que cuando Mahoma se murió, dejó creo que a un primo de él encargado de una parte y a no me acuerdo si era un cuñado de otra. Y haz de cuenta que esos pueblos se peleaban mucho por partes del territorio, y ahora de que están divididos, eran un conjunto de países, y unos decían que uno era el heredero legítimo de Mahoma y así. Y, o sea, y eso creó un conflicto muy fuerte que se sigue dando hasta la fecha, de que de que pedos religiosos, pues tal cual. Y se me hace muy interesante como... Creo que tenemos todavía más conocimiento, muchísimo más conocimiento sobre Mahoma del que se tiene sobre Jesús, pues. Es que Mahoma sí era humano, güey. Sí, a Jesús lo O tienen sea, idealizado, pues, como literalmente Mahoma Dios. nunca perdió su humanidad, pues. Vaya. No como Jesús, que sí se la rifó y se fue al cielo de Sí, verdad. bueno, Sí. el punto, luego Mahoma, en un momento que de hecho, ya ven que siempre está el antes de Cristo y después de Cristo. Sí, man. Bueno, en el Islam es antes de la égida y después de la égida. La égida es un episodio en la historia del Islam en el que Mahoma va a la Meca, que era una ciudad en ese entonces politeísta. ¿A Meca o Meca? La Meca. La Meca. La Meca. La Meca. Ajá. La Meca es una ciudad. La La Meca. La Meca. Ok. M-E-C-A. Ajá. La Meca. Bueno, ahí va a profetizar. Profesar. Sí, No sí. sé cómo se diga. Va a hablar y a compartir la palabra de Alá. El pedo es que a la gente no le gustó porque pues esa ciudad vivía en base al turismo politeísta. Y dije, ¿a este güey nos va a tirar la economía? ¿Qué chingados hacemos? Pues vamos a perseguirlo y ponerle un precio a su cabeza. A diferencia de Jesús, a Mahoma no lo matan. Mahoma comienza esta idea del Valhalla, no como tal, no le dijo Valhalla, pero Este paraíso. junto un chingo de raza y le dice, si tú mueres por Alá, Alá te va a tener a su lado y la verga.
Y toman la Meca, hacen un cagadero, Mahoma se muere, 6 años después se unifica Arabia en el Islam, chalala, Mahoma es el profeta de Dios. Vamos a ver cómo se llama lo de morir por Alá. Debe tener un nombre acá. Allahu Akbar. No, eso, Allahu Akbar significa Dios es grande. Sí, Sí. tenía un nombre bien. Lo que él busca, tengo que irlo ahí. Ok. Pausa. ¿Qué estamos diciendo de Mahoma? No, pues ya terminé mi idea de que Mahoma Ah, era sí, el que lo hijo mataron del- y que era el Allahu hijo del Akbar y que lo profeta de Valhalla. Dios. Sí, entonces pues son diferentes versiones de la realidad espiritual del mundo. Y pues las supuestas verdades de las apariciones de Dios, ¿no? Que ya hace rato que pues no nos habla. Yo sí creo, yo soy fiel creyente de que Juan Diego se comió un peyote, güey, y por eso vio a la Virgen. Yo soy fiel creyente de que Juan Diego lo inventaron los españoles para que la gente creyera en la Virgen María, que curiosamente se le apareció al pobre pueblo indígena que... Güey, la neta, es que la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, dijo que pues tienen un chingo de piedras en sus pirámides, ¿no? Úsanlas para construirme un templo a mí y a Dios. Y pues sí, ahí vamos. Sí, fue 100% propaganda religiosa, güey, para los indígenas. Sí, aquí es donde nos 100%. funan. Que me funen, es la verdad. Bueno, Mi verdad. La verdad de muchas otras personas, pero no las a suyas. ver.